yo les recomiendo que lea este libro. Este libro es Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era el obispo de Cesarea y fue el primer historiador eclesiástico. Él escribió la historia de la iglesia a principios del siglo IV, así que no pueden acusar a Eusebio de ser protestante. Y vamos a ver lo que Eusebio, lo que creía la iglesia, porque para este entonces todavía no había entrado la creencia esa ni el invento de que María había sido perpetuamente virgen. O sea, que Jesús no había tenido medios hermanos. Cuando vamos aquí vemos claramente lo que dice Eusebio, que escribió claro, inclusive antes del primer concilio de Nicea. O sea, escribió a principios del siglo IV. Y mira lo que él dice. Él dice en la página 57, dice, posteriormente se dice que se apareció a Jacobo, sin embargo, este era otro de los llamados hermanos del Salvador. De los llamados hermanos del Salvador. Esto nos da una idea de lo que creía la iglesia primitiva, que sí creía que María tuvo más hijos. Más adelante, sigo buscándole, más adelante dice, en la página 63, dice, luego estaba también Santiago, al que llamaban hermano del Señor, porque fue llamado hijo de José. Era el hijo de María y de José, y se consideraba hermano del Señor. Dice más adelante en la misma página, así pues este Santiago, al que los antiguos pusieron el nombre de justo por la excelencia de su virtud, se cuenta que fue el primero en recibir el trono episcopal de la iglesia de Jerusalén. Y es importante tener esto en cuenta porque la iglesia nace en Jerusalén, no en Roma, y el primer obispo fue Santiago, no Pedro. O sea, estos son cosas, son datos históricos, más adelante, brevemente, hay muchos, en la página, aquí en la página 84 dice, Jacobo, el hermano del Señor, es el sucesor con los apóstoles del gobierno de la iglesia. A este todos le llaman justo, ya desde el tiempo del Señor y hasta nosotros, porque muchos se llamaban Jacobo. Pero este Jacobo se llama el hermano del Señor. También en la misma página dice, los judíos cuando vieron perdida la esperanza que los animó a tramar un complot contra Pablo, pues al apelar al César fue enviado por Festo a Roma, se dirigieron contra Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, a quien los apóstoles entregaron el trono del episcopado de Jerusalén. Otra cita más en la página 86, donde dice, Albino aún estaba en camino, y así convocó una asamblea de jueces, y tras llevar a ella a Jacobo, el hermano de Jesús, el llamado el Cristo. Y esto es una cita de Josefo, el historiador judío, que lo está citando aquí Eusebio de Cesarea. Dice, naturalmente Josefo no se abstuvo de dar testimonio escrito de estos hechos con las siguientes palabras. Esto vino sobre los judíos como venganza de Jacobo el justo, quien era hermano de Jesús, llamado el Cristo. O sea, y Josefo no era cristiano, era un historiador judío quien escribió la historia de los judíos a fines del primer siglo, para más o menos para los años 70 por ahí, escribió la historia de los judíos, y él está narrando esto que cita el mismo Eusebio. Así que vemos claramente que tanto la Biblia como la historia confirman que María no fue perpetuamente virgen. Sí fue virgen hasta que Dios a luz a Jesús. Después, como fue normal, tuvo su matrimonio normal con José, su marido. Ya para ir terminando, entonces vamos a ver entonces la María bíblica, seguimos en la María bíblica. En Hechos 1:14
Vamos a ver cómo María oraba con los discípulos, no que los discípulos le oraban a ella. Hechos 1:14. Todos estos, refiriéndose a los discípulos y a los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nuevamente nombra a los hermanos de Jesús. Pero no noten que María estaba con los discípulos, con los apóstoles, en oración y ruego. No le estaban orando a ella, no le estaban rogando a ella, ella no estaba intercediendo por ella. Amigos, de verdad, esta imagen de María intercediendo, de la reina del cielo, de perpetuamente virgen, no es una imagen de la María bíblica. Es algo que surge cuando entra el paganismo y empieza a mezclarse con el cristianismo siglos después que nace la iglesia, que nace en Jerusalén, no en Roma. Voy a hacer más adelante un video sobre la historia de la iglesia y vamos a hablar sobre eso. Pero ya para cerrar, vamos a ver en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, refiriéndose a Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no podemos invocar el nombre de María, no podemos invocar el nombre de San Pedro, de San Lázaro, de la Caridad, del Cobre, de la Guadalupe, de la de Altagracia. No, hay un solo nombre y es el nombre de Jesús. ¿Vamos a creer lo que dice la Biblia o vamos a hacer como hicieron los fariseos, que se aferraron a sus tradiciones, aún contradiciendo la palabra de Dios? Primera de Timoteo, y con esto cierro, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. No dice hay varios mediadores, María, San Pedro, San Lázaro, San Martín de Porres. No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Alguna excusa que he escuchado a veces amigos católicos que dicen, bueno, pero es que la Biblia nos manda a orar los unos por los otros y interceder los unos por los otros. Por eso es que nosotros le oramos a María. La Biblia nos manda a interceder y a orar los unos por los otros aquí en la tierra. No hay ningún pasaje bíblico que veamos ni a los apóstoles ni a ningún cristiano orándole y pidiéndole intercesión a alguien que ha partido de esta tierra que ya está muerto. No, eso no es bíblico. Mientras estamos aquí, sí intercedemos los unos por los otros, sí oramos los unos por los otros. Pero a nivel de rogar ya de un mediador, hay uno solo. Uno solo es el nombre que podemos invocar. Uno solo es el nombre que es dado a los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted puede hacer lo que dice la Escritura, o usted puede hacer lo que seguir, como le dijeron a aquello el pueblo de Israel, que le dijeron a Jeremías, no te vamos a oír, no te vamos a oír. Vamos a seguir nosotros poniéndole sacrificio a la reina del cielo. Yo espero que esa no sea tu respuesta. Escudriña. He dado las citas bíblicas aquí. Puedes ver este video otra vez. Busca cada cita. Busca, yo les recomiendo nuevamente, sea católico, romano, protestante, evangélico, cualquiera que se identifique con el cristianismo, quiera saber más del cristianismo, que compre este libro. Este libro es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escrito a principios del siglo IV. Y lo bueno de leer esto es que tú puedes ver lo que creía la iglesia primitiva hasta principios del siglo IV. No vas a ver aquí en ninguna parte que se mencione un papa. No vas a ver aquí cuando se hace la sucesión apostólica en Roma, no vas a ver que Pedro sea el primero. O sea, no vas a ver aquí que se hable de poner de estatua, ni de arrodillarse ante estatua, ni de invocar el nombre de María. Y conste, esto fue escrito, repito, a principios del siglo IV. O sea, esto no lo escribió un protestante del siglo XVI, XVII, XVIII, el siglo XX, no. Y te das a ver claramente qué era lo que creía la iglesia primitiva.
El fin de este video no es entrar en contienda. Vuelvo y digo, tengo amigos queridos que son católicos romanos, los aprecio mucho, los respeto mucho. O sea, aquí yo no estoy juzgando a nadie como persona. El trabajo mío como siervo de Dios es escudriñar y es atacar cualquier falsa enseñanza. No atacar a las personas, ataco la falsa enseñanza y traer claridad. O sea, es el trabajo del predicador, es el trabajo de cualquier maestro, cualquier persona que predique el evangelio. Aquí no se trata de protestantes contra católicos, no. Aquí los que me conocen, los que me siguen en las redes sociales, los que han visto mis videos, saben que la mayoría de las críticas que denuncio de falsas enseñanzas vienen de iglesias que se llaman protestantes y evangélicas, como el falso evangelio de la prosperidad, la falsa espiritualidad, el decreto, los charlatanes, estos autoproclamados apóstoles. O sea, esto no se trata de protestante contra católico, esto se trata de lo que es bíblico y lo que no es, lo que es la sana doctrina y lo que no es. Y cualquier cosa que no se ajusta a lo que enseña la Escritura, es nuestro deber denunciarla. O sea, para hablar de lo que es, si yo le voy a decir, mire, le voy a hablar acerca de alimentos que son buenos, a la misma vez tengo que denunciar y enseñarle esos alimentos no son buenos porque te pueden hacer daño. Lo mismo es con la palabra de Dios. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no habla solamente de la Biblia, del amor de Dios? No mencione otras religiones, no mencione. Ese no es el ejemplo que vemos en la Biblia. Lo primero que Jesucristo denunció fueron a los religiosos de su tiempo. Lo vemos lo mismo al apóstol Pablo y los apóstoles. O sea, y ha sido así a través de la historia. O sea, y es nuestro deber. Así que espero que esto haya sido edificación, que te haya aclarado dudas. Si tú tienes cualquier preguntita, tú me puedes escribir aquí en los comentarios. Aclaro, no es para discutir o para venir con insultos, que si hereje, que si esto, que si lo otro. No, 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 no. Si escribes así, ni caso, lo borro. O sea, pero a cualquiera que tenga verdaderamente preguntas o que de verdad tenga alguna confusión y quiera aclarar o tenga algunos puntos que quiera traer, con todo respeto, con mucho gusto le estaré contestando para cualquier duda. Aquí lo importante no es ser católico romano, ni es que te hagas bautista ni te hagas protestante. Aquí es asegurarte que estés en Cristo. En Cristo, aquí nadie, el infierno está lleno de católicos romanos, también de un montón de protestantes. O sea, porque no han nacido de nuevo, porque no están en Cristo. Es estar en Cristo. Y para estar en Cristo es reconocer que eres un pecador, que soy un pecador, que no me puedo salvar por ninguna buena obra que haga. Bueno, es que yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacer el bien a todos. No es suficiente, eso no llega al estándar de Dios. El estándar de Dios solamente lo cumplió Jesucristo. Y por eso Él murió en la cruz. Y si nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios y venimos a Cristo, no a hacernos protestantes, bautistas, pentecostal o católico, no. Venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, poniendo nuestra fe completa en Él. La Biblia dice que entonces somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, de la condenación eterna que está sobre toda persona que no está en Cristo. Puede ser católico romano, puede ser pentecostal, bautista, presbiteriano y no haber nacido de nuevo. Puedes tener membresía de la iglesia local y no tener membresía de la iglesia espiritual de Cristo. Y eso es lo que queremos, que vengan a Cristo. Nuevamente, en tus propias palabras lo que tienes que clamar a Cristo. Sálvame, sálvame, sé mi Señor y mi Salvador. Búscate una Biblia, léela y búscate una iglesia de sana doctrina donde se predique el evangelio. Así que este es tu amigo hermano Ricky Frontán. Espero que esto haya sido de bendición. Será hasta el próximo video. La paz de Cristo sea con todos ustedes.